Alemania se transforma en un escenario de voces omnipresentes. Desde las radios que penetran cada hogar hasta los cines llenos de espectadores y las plazas abarrotadas de ciudadanos expectantes, un mismo mensaje se repite sin cesar. No se escuchan disparos, ni se ven batallas en esas calles, pero la nación entera está siendo moldeada, entrenada para obedecer y aceptar una realidad inventada. En medio del caos de una guerra total, la verdad se vuelve irrelevante. Lo que realmente importa es la narrativa, el relato cuidadosamente construido que define enemigos, justifica atrocidades y convierte la obediencia en virtud. Cada palabra, cada discurso, cada cartel es parte de un engranaje diseñado para cambiar la percepción colectiva, para convertir a millones en instrumentos inconscientes de un proyecto destructivo. Detrás de esta maquinaria de manipulación hay un hombre que entiende mejor que nadie el poder de la palabra. Joseph Goebbels no lleva uniforme de combate ni empuña un arma, pero su influencia penetra más profundo que cualquier tanque o artillería. Su talento radica en transformar ideas en emociones y emociones en acción. Goebbels comprende que la mente humana puede ser moldeada, que la repetición constante convierte la mentira en certeza, que el miedo puede ser disfrazado de patriotismo. Cada discurso suyo, cada mensaje en la prensa, cada emisión radiofónica se convierte en un vector de control social, en un mecanismo silencioso de persuasión masiva, capaz de alinear voluntades hacia la ideología del Tercer Reich. ¿Cómo logra un solo hombre manipular a millones de personas sin recurrir a la fuerza física directa? La respuesta radica en la estructura del miedo y la fascinación. Goebbels estudia la psicología de las masas, conoce sus ansiedades, sus aspiraciones y sus prejuicios. Construye un enemigo común, amplifica el sentimiento de crisis nacional y ofrece soluciones simples que parecen inevitables. La propaganda no se limita a comunicar. Construye identidad, moldea moralidad, redefine lo que es aceptable y lo que es indigno. Cada mensaje es cuidadosamente calibrado para que la población interiorice la ideología sin cuestionarla, para que el odio y la lealtad se vuelvan indistinguibles en la vida cotidiana. El odio, en manos de Goebbels, deja de ser solo emoción. Se convierte en política, en instrumento de cohesión social y control. Judíos, comunistas, opositores y otros grupos son transformados en símbolos del mal absoluto, responsables de todas las desgracias de la nación. La estrategia es insidiosa. No se trata únicamente de convencer, sino de normalizar el desprecio, de hacer que el rechazo se perciba como deber patriótico. Cada campaña mediática, desde carteles hasta películas, desde emisiones radiales hasta discursos públicos, refuerza esta narrativa. La población, expuesta diariamente a este bombardeo ideológico, empieza a adoptar un marco mental en el que la violencia, la discriminación y la persecución aparecen como inevitables y justificadas, como un intelectual frustrado, que en otra vida podría haber sido un escritor o un periodista, se transforma en uno de los mayores criminales morales del siglo XX. Goebbels combina ambición personal con oportunidad histórica. Su deseo de reconocimiento y poder encuentra un terreno fértil en la Alemania que emerge tras la Primera Guerra Mundial, marcada por la humillación, la inestabilidad y la desesperación económica. Allí la propaganda no es un accesorio del poder, es el poder mismo. Goebbels lo entiende y lo explota con precisión, convirtiéndose en el brazo que traduce las ideas de Hitler en convicción colectiva, en acción social, en obediencia generalizada. La repetición constante es su arma más potente. Cada mensaje que atraviesa la radio, cada artículo de periódico, cada película, no solo informa, condiciona. La población aprende a aceptar la realidad impuesta, a interpretar los sucesos según la narrativa oficial.
Goebbels sabe que la fuerza de la propaganda no reside en la intimidación directa, sino en la internalización de la ideología. El miedo y la lealtad se entrelazan, y las masas comienzan a ver la mentira como verdad, el enemigo imaginario como amenaza tangible. La manipulación alcanza dimensiones invisibles pero profundas, donde cada ciudadano se convierte, sin saberlo, en cómplice de un sistema que justifica el exterminio y la persecución. ¿Cómo se convierte el odio en identidad nacional? Goebbels mezcla historia, mito y crisis económica para crear un relato de victimización y redención. La narrativa nazi se construye sobre la idea de que la nación está bajo ataque permanente, que su supervivencia depende de la unidad y la pureza. En este contexto, odiar se vuelve sinónimo de proteger la patria, y la lealtad al régimen se confunde con la moralidad personal. Cada acto de conformidad, cada susurro de aprobación, cada gesto de rechazo hacia el otro, refuerza esta identidad, solidificando un consenso social basado en la exclusión y la hostilidad. La propaganda de Goebbels no solo prepara a Tama y Alemania para la guerra, prepara a la sociedad para el asesinato sistemático, para aceptar la aniquilación de vidas humanas como una tarea colectiva y necesaria. Su influencia permea todos los aspectos de la vida diaria: la educación, la cultura, la prensa y el entretenimiento. Cada ciudadano es continuamente expuesto a señales que reafirman la ideología del régimen, y la resistencia se convierte en una tarea psicológicamente imposible. La manipulación masiva se vuelve una maquinaria invisible, pero brutalmente efectiva, que transforma la realidad social y moral del país. Finalmente, entender a Joseph Goebbels es comprender el poder destructivo de la palabra. Su historia demuestra que la violencia más devastadora no siempre se mide en balas o bombas, sino en la capacidad de influir en la mente de millones, de moldear creencias y comportamientos hasta que el odio se normalice y la moralidad se distorsione. Esta historia no busca humanizarlo, sino mostrar la dimensión histórica y psicológica de su crimen. La propaganda como instrumento de exterminio, la manipulación como arma de guerra y la obediencia ciega como combustible para la catástrofe. Los ecos de su influencia permanecen como advertencia. Donde la palabra se convierte en arma, el pensamiento crítico y la ética son las únicas defensas posibles. Europa en 1941 estaba sumida en un caos absoluto. Las ciudades ardían, los ejércitos avanzaban y retrocedían, y millones de personas vivían bajo la constante sombra del miedo y la incertidumbre. Alemania, sin embargo, parecía moverse con una disciplina casi mecánica, cada parte de la sociedad alineada con un objetivo único: la guerra total. No se trataba únicamente de conquistar territorios o derrotar ejércitos enemigos. El Tercer Reich buscaba algo más profundo, más permanente: moldear la mente y el corazón de cada ciudadano alemán. La población debía aceptar no solo la guerra, sino también los sacrificios, las pérdidas y los crímenes que se cometían en nombre de una ideología que pretendía ser absoluta. Cada mensaje, cada discurso, cada comunicado oficial formaba parte de un sistema coordinado para condicionar pensamientos y emociones, un entramado invisible que ejercía control sobre millones de vidas. En medio de esta maquinaria social y bélica, surge Joseph Goebbels, un hombre que comprendió de manera inquietante cómo se podía manipular a una nación sin disparar un solo tiro. Su labor no consistía en enviar tropas al frente ni en fabricar armas. Su territorio era la mente colectiva, y su arsenal era la palabra. Cada frase, cada artículo de prensa, cada emisión radiofónica era calculada para provocar emociones específicas: lealtad, miedo, indignación, esperanza. Su habilidad radicaba en convertir lo abstracto en tangible, lo político en personal y la propaganda en una fuerza capaz de transformar la percepción de la realidad.
Bajo su influencia, la guerra se convertía en un acto de participación colectiva. No solo se luchaba en los frentes militares, sino en cada hogar, en cada calle, en cada conversación. Goebbels entendió que para sostener la guerra total era imprescindible controlar no solo la acción de los ciudadanos, sino su pensamiento. La obediencia ciega y la internalización de la ideología nazi debían ser inculcadas con precisión. Cada derrota debía presentarse como una oportunidad para demostrar heroísmo. Cada sacrificio debía convertirse en un acto de nobleza, y cada crimen debía justificarse como una necesidad histórica. Así, la población no solo aceptaba la violencia y la represión, llegaba a verlas como inevitables y correctas, como piezas necesarias de un orden que debía prevalecer a cualquier costo. La guerra no era solo militar ni territorial, sino psicológica y moral. La batalla se libraba dentro de cada mente, y Goebbels era el estratega invisible que dirigía esta contienda. El poder de Goebbels no radicaba en la fuerza física ni en la violencia directa, sino en su capacidad para transformar percepciones y emociones. Era capaz de convertir la desesperación en determinación, la injusticia en deber patriótico y el odio en identidad nacional. Su propaganda no solo informaba, sino que condicionaba, educaba y transformaba. La guerra y la ideología se fusionaban en un mensaje constante que llegaba a todas las capas de la sociedad, creando un consenso social basado en la lealtad incondicional al régimen. Así, la violencia y el sacrificio eran normalizados, mientras la crítica y la resistencia quedaban relegadas a actos imposibles o traicioneros. En 1941, mientras las batallas en Europa se intensificaban y la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética expandía el conflicto hacia nuevos territorios, la labor de Goebbels adquiría una urgencia sin precedentes. No bastaba con controlar los ejércitos, había que moldear la percepción del pueblo alemán sobre cada victoria y cada derrota. Cada noticia debía ser transformada, cada hecho reinterpretado para sostener la narrativa del régimen, que Alemania era invencible, que sus enemigos eran demonios, que cada sacrificio valía la pena. Goebbels sabía que la guerra se ganaba tanto en los frentes como en la mente de los ciudadanos y se convirtió en el arquitecto de esta guerra psicológica. Este escenario también revela cómo el poder puede ser ejercido sin armas. Goebbels era capaz de dirigir emociones, crear consenso y moldear opiniones con una eficacia comparable a la de un general en el campo de batalla. La guerra total no solo implicaba movilización militar, sino un control absoluto del pensamiento y la percepción de la población. Su trabajo era asegurar que cada alemán entendiera su rol, aceptara las pérdidas, justificara los crímenes y viera la lucha como una causa noble y personal. Así, la propaganda se transformaba en un instrumento de poder casi más decisivo que los ejércitos, porque conquistaba lo más difícil de dominar: la mente y el corazón. La precisión de Goebbels al usar los medios de comunicación y la cultura popular como herramientas de guerra mental fue aterradora. Cada cine, cada emisión de radio, cada periódico se convirtió en un vector de control ideológico. Las palabras ya no eran simples mensajes, eran órdenes, disfrazadas, directrices morales, mandatos invisibles que guiaban comportamientos, creencias y emociones. La población no solo seguía la guerra, participaba en ella de manera psicológica y moral, internalizando la ideología, justificando los crímenes y aceptando el sacrificio como parte de su identidad. La propaganda se había convertido en un arma más poderosa que cualquier tanque o cañón. El ascenso de Goebbels muestra cómo un solo individuo puede tener un impacto inmenso cuando comprende las vulnerabilidades psicológicas de una sociedad. Su labor no consistía en golpear ni asesinar directamente. Consistía en alinear voluntades, moldear pensamientos y transformar la realidad percibida por millones.
La guerra total no era solo de balas y bombas, sino de palabras, ideas y emociones. Cada ciudadano era, consciente o inconscientemente, parte de esta maquinaria ideológica, y Goebbels era su director incansable, capaz de convertir la obediencia en un acto de devoción y el miedo en fuerza de cohesión social. Finalmente, 1941 marca el inicio del poder absoluto de Joseph Goebbels en la guerra de la mente. Mientras Alemania luchaba en múltiples frentes y el conflicto se expandía por Europa, su influencia se consolidaba en cada hogar, cada calle y cada mente. Su habilidad para convertir el relato en arma le permitió transformar la guerra en un fenómeno que trascendía lo militar y lo político. Se convirtió en un proyecto de control total sobre la percepción, la moral y la identidad de un pueblo entero. En este contexto, Goebbels no era solo un ministro o propagandista, era el arquitecto de la aceptación del horror y de la obediencia total, un estratega de la mente que demostraba que la guerra más poderosa no siempre se libra con cañones, sino con ideas. Joseph Goebbels nació en 1897 dentro de una familia católica de clase media, un entorno que le ofrecía estabilidad material, pero no grandeza. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por una diferencia imposible de ocultar, una discapacidad física que le dejó una cojera permanente. No fue solo una limitación corporal, fue una herida psicológica constante. En una sociedad que glorificaba la fuerza, la disciplina y la imagen del héroe, Goebbels creció sintiéndose observado, juzgado y, sobre todo, inferior. Esa percepción no lo abandonaría jamás. Cada paso que daba, cada mirada que recibía, reforzaba la idea de que debía compensar aquello que su cuerpo no podía ofrecer. La cojera no solo afectó su movilidad, moldeó su carácter, generó resentimiento, una profunda inseguridad y una necesidad obsesiva de demostrar que valía más que los demás. No podía imponerse físicamente, así que buscó hacerlo intelectualmente. Desde joven, desarrolló una actitud defensiva, sarcástica, cargada de desprecio hacia quienes consideraba superficiales o exitosos sin mérito. La herida no era visible, pero estaba siempre abierta. Su mente comenzó a construir una narrativa peligrosa. El mundo no lo reconocía no porque él careciera de talento, sino porque era injusto, ciego y corrupto. En los libros encontró refugio. La lectura se convirtió en su territorio, en el lugar donde podía dominar, comprender y sentirse superior. Estudió literatura, filosofía y filología con una dedicación obsesiva. Pasaba horas leyendo, escribiendo, analizando palabras, ideas, conceptos. Se veía a sí mismo como un intelectual destinado a dejar huella, como un pensador profundo atrapado en un mundo mediocre. En su interior crecía la convicción de que estaba destinado a algo grande, a ser escuchado, admirado, celebrado. No quería solo entender el mundo, quería que el mundo lo reconociera. Su gran sueño era convertirse en escritor. No uno más, sino un autor, influyente, respetado, capaz de moldear conciencias a través de la palabra. Escribió novelas, ensayos, textos cargados de dramatismo y ambición intelectual. Cada manuscrito enviado representaba una oportunidad de validación, una promesa de reconocimiento. Pero el éxito nunca llegó. Sus obras fueron rechazadas una tras otra. Editoriales que no respondían, críticas frías, indiferencia absoluta. Para Goebbels, cada rechazo no era una evaluación literaria, era una humillación personal. La frustración se acumuló lentamente, transformándose en amargura. El reconocimiento que ansiaba se le negaba una y otra vez, y con cada negativa crecía su desprecio hacia el mundo cultural que no lo aceptaba. Comenzó a convencerse de que el problema no era su talento, sino un sistema que premiaba a los equivocados. El rechazo dejó de ser circunstancial y pasó a ser ideológico.
El mundo, pensaba, estaba gobernado por élites decadentes que no sabían reconocer la verdadera genialidad. Aquí empieza a tomar forma su psicología más peligrosa. Goebbels se veía a sí mismo como un genio incomprendido, alguien destinado a liderar desde la inteligencia, pero empujado al margen por una sociedad que no lo merecía. Esa combinación de narcisismo herido y resentimiento profundo creó una necesidad desesperada de encontrar un escenario donde pudiera imponerse, donde su palabra tuviera peso y su voz fuera escuchada sin cuestionamientos. No buscaba diálogo, buscaba admiración. La política apareció como ese escenario, no como vocación moral, sino como oportunidad de reivindicación personal. Allí no importaban los manuscritos rechazados ni las críticas literarias. Importaba la capacidad de convencer, de emocionar, de manipular. Goebbels descubrió que podía transformar su frustración en discurso, su resentimiento en mensaje, su necesidad de superioridad en ideología. La palabra seguía siendo su arma, pero ahora tenía un público dispuesto a escuchar. Y junto a la política apareció algo aún más poderoso: el odio como motor. El odio ofrecía respuestas simples a frustraciones complejas. Le permitía señalar culpables, construir enemigos, justificar su propia falta de reconocimiento como consecuencia de conspiraciones externas. En ese punto, Goebbels dejó de buscar validación individual y comenzó a buscar poder colectivo. Su ambición ya no era ser un gran escritor, sino convertirse en la voz que definiera quién merecía ser escuchado y quién debía ser silenciado. En los años 20, Joseph Goebbels da el paso decisivo hacia la radicalización política al ingresar en el Partido Nacional Socialista. No llega por azar ni por mera curiosidad ideológica. Llega empujado por una necesidad interna de pertenencia, de propósito y, sobre todo, de revancha simbólica contra un mundo que siente que lo ha rechazado. El antisemitismo no surge como una convicción aislada, sino como una explicación conveniente. Un marco mental que le permite canalizar frustraciones personales hacia un enemigo definido, abstracto y deshumanizado. Culpar resulta más sencillo que aceptar el fracaso. El antisemitismo se convierte así en una herramienta psicológica. No solo le ofrece un culpable, le ofrece una identidad. Le permite verse a sí mismo no como un hombre frustrado, sino como alguien que ha sido injustamente desplazado por fuerzas ocultas. En ese relato, él no es mediocre ni incomprendido. Es una víctima lúcida de una conspiración. Esa narrativa encaja perfectamente con su necesidad de superioridad intelectual y con su resentimiento acumulado. El odio comienza a adquirir forma ideológica y la ideología, a su vez, empieza a darle sentido a su vida. El punto de inflexión llega cuando escucha a Adolf Hitler por primera vez. No lo ve simplemente como un político, lo percibe como una figura mesiánica, alguien capaz de encarnar todo aquello que él admira y necesita. Hitler no solo habla, arrastra, electriza, domina. Goebbels queda profundamente impresionado. En ese instante se produce una identificación peligrosa. Hitler representa el líder que moviliza a las masas. Goebbels se ve a sí mismo como el intérprete, el transmisor, el hombre que puede convertir ese liderazgo en palabra constante y omnipresente. Aquí se establece una relación simbiótica. Goebbels no quiere ocupar el lugar de Hitler, quiere amplificarlo. Comprende que su papel no es mandar ejércitos, sino moldear conciencias. En su mente se asigna una misión casi religiosa: anunciar al líder, justificarlo, protegerlo, convertirlo en verdad absoluta. No busca competir con él, sino fundirse con su causa. La devoción política sustituye cualquier resto de pensamiento crítico. La lealtad se convierte en identidad. Es en este punto donde Goebbels
realiza su descubrimiento más decisivo. No necesita ser amado, solo necesita ser escuchado. Comprende que la adhesión emocional es más poderosa que la admiración racional. Aprende que la repetición constante puede sustituir al argumento, que la emoción puede anular el pensamiento, que la simplicidad puede vencer a la complejidad. Cada discurso, cada consigna, cada frase corta y contundente se convierte en un experimento psicológico. Empieza a simplificar mensajes de forma deliberada. Elimina matices. Reduce ideas complejas a consignas fácilmente memorizables. Descubre el poder de la repetición obsesiva, de la exageración emocional, de la dicotomía constante entre nosotros y ellos. No busca convencer mediante la razón, sino crear reflejos automáticos. Odio, orgullo, miedo, obediencia. Todo puede ser activado con palabras adecuadas, dichas en el momento preciso. La palabra deja de ser expresión intelectual y se transforma en instrumento de control. Goebbels entiende que quien controla el lenguaje controla la percepción de la realidad. Si se domina el relato, los hechos dejan de importar. La verdad se vuelve irrelevante frente a la emoción compartida. En ese proceso, Goebbels no se ve a sí mismo como un manipulador, sino como un arquitecto del despertar nacional. La propaganda no es mentira en su mente, es misión. Aquí termina su transformación. El escritor frustrado desaparece definitivamente. En su lugar emerge el ingeniero de masas, el estratega del discurso, el hombre que convierte el resentimiento individual en movimiento colectivo. La palabra ya no es refugio ni aspiración artística, es su arma más poderosa y está dispuesto a usarla sin límites. Berlín no era un terreno favorable para el nazismo, y Goebbels lo sabía desde el primer momento. La capital era una ciudad politizada, fragmentada, mayoritariamente hostil a la ideología que representaba. Precisamente por eso, fue enviado allí. No para buscar consenso, no para suavizar el mensaje, sino para forzar el conflicto. En lugar de adaptarse al entorno, decidió enfrentarlo. Berlín no debía ser convencida, debía ser sacudida. La hostilidad no era un obstáculo, era el combustible perfecto para su estrategia. Desde su llegada, Goebbels entendió que la moderación no funcionaría en una ciudad saturada de discursos políticos. Optó por la provocación sistemática. Cada acto público fue diseñado para incomodar, para irritar, para generar reacción. Los mítines no buscaban atraer indecisos, buscaban encender tensiones. El objetivo no era persuadir mediante argumentos, sino imponer presencia mediante ruido, confrontación y espectáculo. Berlín debía sentir al nazismo, incluso cuando lo rechazaba. Los enfrentamientos callejeros no fueron errores ni consecuencias indeseadas, fueron herramientas. Cada choque entre militantes, cada disturbio, cada escena de violencia era utilizada como material propagandístico. El conflicto se transformaba en narrativa. La calle se convertía en escenario. Goebbels comprendió que la violencia visible generaba atención y que la atención podía ser moldeada. No importaba quién iniciara el enfrentamiento. Importaba que ocurriera y que pudiera ser contado. Las campañas mediáticas se volvieron cada vez más agresivas. Los mensajes se simplificaron aún más, cargados de emoción, despojados de matices. El lenguaje se endureció. El tono se volvió urgente, casi apocalíptico. Berlín era presentada como un campo de batalla moral, un símbolo de decadencia que debía ser conquistado o destruido. Cada titular, cada cartel, cada discurso reforzaba la idea de que el conflicto era inevitable y necesario. En medio de esa violencia política constante, Goebbels extrae una lección fundamental. La calma no moviliza, la estabilidad adormece. El caos, en cambio, despierta pasiones. El miedo, la ira y la sensación de amenaza generan adhesión, más rápida que cualquier promesa racional. La población no necesitaba soluciones complejas, necesitaba un relato simple que explicara el desorden,
y él estaba dispuesto a proporcionarlo. Su retórica evoluciona en consecuencia, se vuelve más emocional, más directa, más agresiva. El enemigo es siempre claro. El lenguaje divide, simplifica, empuja a tomar partido. No hay espacio para la neutralidad. O se está dentro del movimiento, o se es parte del problema. Esta lógica binaria se repite sin descanso hasta convertirse en reflejo automático. Goebbels no busca convencer, busca arrastrar. Cada conflicto refuerza su confianza en el método. Cada reacción hostil confirma que la estrategia funciona. La oposición no lo debilita, lo valida. La crítica no lo frena, lo visibiliza. Berlín se convierte en su laboratorio urbano, un espacio donde experimenta con la provocación constante, midiendo el impacto emocional de cada palabra, de cada gesto, de cada enfrentamiento. Mientras la ciudad arde en tensiones políticas, Goebbels afina su comprensión del comportamiento colectivo. Observa cómo la repetición endurece ideas, cómo el miedo cohesiona grupos, cómo el odio compartido crea identidad. Aprende que no es necesario ganar la mayoría de inmediato. Basta con dominar la conversación, con imponer el ritmo, con obligar a todos a reaccionar a su agenda. El agitador urbano toma forma definitiva. Ya no es solo un militante apasionado, es un estratega del desorden. Alguien que entiende que el conflicto constante desgasta al adversario y radicaliza a los propios. Berlín no debía ser pacificada, debía ser polarizada. Cuanto más profunda la división, más fácil sería presentarse como única alternativa. En ese entorno hostil, Goebbels no retrocede ni se replantea su camino. Al contrario, se reafirma. La violencia política se normaliza como herramienta legítima. El espectáculo reemplaza al debate. El ruido sustituye al argumento. Y en medio de ese caos cuidadosamente provocado, el propagandista perfecciona su método. Aquí, en Berlín, queda claro que su verdadero talento no es la palabra aislada, sino la manipulación del clima emocional colectivo. El agitador entiende que una sociedad en tensión constante es más fácil de dirigir, que el miedo y la ira, bien administrados, pueden convertirse en lealtad. El método ya está completo. Solo falta que el poder absoluto le dé un alcance nacional. Nombrado Gauleiter de Berlín, Goebbels consolida su poder a nivel local de manera progresiva y calculada. El cargo le permite controlar el espacio político de la capital y convertirlo en un laboratorio de su estrategia propagandística. Berlín se transforma en el escenario donde afina métodos, discursos y formas de movilización. El poder local no es solo administración, es influencia directa sobre las emociones colectivas. Desde esa posición, Goebbels deja de ser únicamente una figura partidaria y pasa a ejercer un control efectivo sobre el clima político. Cada acto público refuerza su autoridad. La consolidación no es inmediata, es constante. El cargo se convierte en una plataforma desde la cual amplifica su mensaje. El poder local se vuelve una base sólida para su proyección futura. Berlín pasa a ser el centro de su dominio político. Durante la Gran Depresión, Goebbels explota de manera sistemática el desempleo, el miedo y la humillación nacional. La crisis económica no es tratada como un fenómeno complejo, sino como una oportunidad discursiva. El desempleo se convierte en un símbolo emocional que canaliza frustraciones colectivas. El miedo se amplifica y se presenta como consecuencia directa de fuerzas externas e internas. La humillación nacional es utilizada como herida abierta que exige reparación. Cada problema social es reinterpretado dentro de un marco emocional sencillo. La propaganda no ofrece análisis, ofrece culpables. La crisis se convierte en combustible político. El sufrimiento colectivo es instrumentalizado. El malestar social se transforma en adhesión emocional. La desesperación se redirige hacia el relato que propone Goebbels.
El contexto de crisis permite construir un discurso basado en emociones primarias. Goebbels comprende que el miedo y la inseguridad reducen la resistencia crítica. La Gran Depresión crea un terreno fértil para mensajes simplificados. El desempleo no es solo una realidad económica, es una herramienta retórica. El discurso conecta directamente con la experiencia cotidiana de la población. La propaganda se presenta como respuesta emocional antes que racional. El mensaje se adapta a la angustia colectiva. La humillación nacional se repite como idea central. Cada discurso refuerza la sensación de agravio. La crisis se convierte en narrativa. El poder se consolida al ofrecer una explicación emocionalmente satisfactoria. La manipulación se normaliza. Goebbels aprende a construir enemigos claros como eje central de su estrategia. La complejidad social se reduce a una estructura binaria. El mundo se divide en bandos perfectamente definidos. No hay zonas grises ni matices. La claridad del enemigo facilita la adhesión emocional. La propaganda necesita figuras identificables sobre las que descargar frustraciones. Los enemigos se convierten en responsables de todos los males. La simplificación permite una respuesta inmediata. El discurso elimina la duda. El conflicto se presenta como inevitable. La identificación del enemigo refuerza la cohesión interna. El relato se vuelve fácil de entender y de repetir. La construcción del enemigo se vuelve sistemática. Las soluciones simples acompañan a los enemigos claros. Goebbels entiende que en tiempos de crisis no se buscan explicaciones complejas. La propaganda ofrece respuestas directas y contundentes. Cada problema tiene una causa única y una solución evidente. La simplificación reduce la ansiedad. El mensaje transmite seguridad y determinación. No hay espacio para la incertidumbre. Las soluciones no se debaten, se afirman. El discurso elimina la complejidad deliberadamente. La claridad aparente sustituye al análisis real. La propaganda se presenta como guía. La población recibe certezas en lugar de preguntas. El poder se consolida al ofrecer simplicidad emocional. La lógica de nosotros contra ellos se convierte en el núcleo del discurso. La identidad colectiva se construye por oposición. Nosotros representa unidad, legitimidad y justicia. Ellos encarna la amenaza y la traición. La división es constante y reiterada. El discurso refuerza la pertenencia al grupo propio. La exclusión del otro fortalece la cohesión interna. No se trata solo de ideas, sino de emociones compartidas. La propaganda crea un sentido de comunidad basada en el conflicto. La identidad se define por la confrontación. El mensaje es repetido hasta volverse natural. La división se normaliza como forma de pensar. El pueblo contra los traidores se convierte en una fórmula recurrente. La noción de traición intensifica la carga emocional del discurso. No se trata de adversarios, sino de enemigos internos. La traición justifica la hostilidad. El pueblo es presentado como víctima constante. La propaganda refuerza la idea de amenaza permanente. El conflicto se internaliza. La división se vuelve moral. Estar dentro o fuera del nosotros deja de ser político y pasa a ser ético. El discurso elimina la posibilidad de disenso legítimo. La oposición se redefine como traición. El enfrentamiento se convierte en deber. La manipulación se profundiza. El estilo de Goebbels se vuelve sistemático y reconocible. La repetición se utiliza como mecanismo central. Los mismos mensajes, las mismas ideas y las mismas consignas se repiten de forma constante. La repetición no busca informar, busca fijar. Cada reiteración reduce la resistencia crítica. La exageración amplifica emociones. Los problemas se presentan como extremos. Las amenazas se magnifican. El victimismo refuerza la identidad colectiva. El pueblo es siempre presentado como perjudicado.
El discurso apela a la compasión y a la indignación. La combinación de estos elementos crea un estilo eficaz. La propaganda se vuelve predecible y efectiva. La repetición actúa como un proceso de condicionamiento. Cuanto más se repite un mensaje, más familiar se vuelve. La familiaridad genera aceptación. Goebbels utiliza este principio de forma consciente. No importa la veracidad, importa la persistencia. El mensaje se incrusta en la mente colectiva. La exageración mantiene la intensidad emocional. El victimismo mantiene la sensación de injusticia. Cada discurso refuerza los anteriores. No hay ruptura, solo acumulación. La propaganda construye una realidad emocional coherente. El estilo se perfecciona con el uso constante. La técnica se vuelve rutina. La manipulación se normaliza. Cada discurso no solo informa, moldea la forma de pensar. La palabra deja de ser descriptiva y se vuelve formativa. El objetivo no es transmitir datos, sino configurar percepciones. El discurso define qué es importante y qué no lo es. La propaganda establece marcos mentales. La audiencia aprende cómo interpretar la realidad. El pensamiento se guía a través del lenguaje. Cada mensaje refuerza un esquema mental previo. La repetición consolida hábitos de pensamiento. El discurso se convierte en una herramienta de moldeado cognitivo. La manipulación opera a nivel profundo. La propaganda se internaliza. La información deja de ser neutral. Cada palabra está cargada de intención. El discurso dirige emociones y pensamientos simultáneamente. Goebbels comprende que controlar el lenguaje es controlar la percepción. El mensaje no busca debate, busca adhesión. La forma importa tanto como el contenido. El tono emocional refuerza el significado. El discurso se adapta al estado de ánimo colectivo. La propaganda se presenta como voz del pueblo. La identificación emocional se fortalece. El pensamiento crítico se debilita. La forma de pensar se reconfigura progresivamente. Goebbels ya no es solo un orador. La evolución de su papel es evidente. Su función trasciende la retórica tradicional. No se limita a hablar, diseña efectos emocionales. Cada discurso es una intervención calculada. El lenguaje se convierte en herramienta de ingeniería social. La palabra es utilizada para provocar reacciones específicas. El orador se transforma en estratega emocional. La improvisación desaparece. Todo responde a un diseño previo. La propaganda se convierte en una disciplina aplicada. El discurso es planificado como un mecanismo. La influencia se vuelve técnica. Es un ingeniero de emociones colectivas. Su trabajo consiste en identificar miedos, frustraciones y deseos. Luego los canaliza a través del discurso. Las emociones no surgen espontáneamente, son activadas. La propaganda actúa como detonador emocional. El ingeniero no observa, interviene. Cada mensaje busca una reacción concreta. La emoción se convierte en materia prima. El discurso la moldea y la dirige. La colectividad responde de forma predecible. El control emocional se traduce en control político. La manipulación alcanza un nivel estructural. La consolidación del poder local demuestra la eficacia de este enfoque. Berlín se convierte en un espacio de validación de sus métodos. El Lean éxito refuerza la estrategia. Cada discurso confirma la utilidad de la manipulación emocional. El poder se consolida no solo por cargos, sino por influencia mental. La propaganda se integra en la vida política cotidiana. El estilo se vuelve dominante. La ingeniería emocional se normaliza. Goebbels consolida su posición al controlar percepciones. El poder se sostiene sobre emociones dirigidas. La propaganda se convierte en forma de gobierno. El proceso culmina con una figura que domina el lenguaje, la emoción y el conflicto. Goebbels representa la transformación del discurso político en herramienta de control psicológico. La consolidación del poder local no es el final, es una etapa.
El estilo sistemático ya está definido. La división, la simplificación y el victimismo forman un conjunto coherente. Cada elemento refuerza al otro. La propaganda deja de ser espontánea y se vuelve científica. El ingeniero de emociones colectivas ya está plenamente formado. El poder se consolida desde la mente de la población. La manipulación se establece como método central. En 1933, Hitler llega al poder y con ese ascenso se produce una transformación total del aparato del Estado. En ese mismo momento, Joseph Goebbels es nombrado ministro de propaganda del Reich, un cargo diseñado para concentrar y dirigir todos los mecanismos de comunicación existentes. Desde el inicio, el objetivo es claro: no permitir fisuras, no permitir espacios vacíos, no permitir mensajes alternativos. La propaganda deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en un sistema permanente, organizado y meticuloso. Cada decisión comunicativa responde a una lógica centralizada que busca moldear la percepción colectiva. El poder político y el control del mensaje comienzan a fusionarse hasta volverse indistinguibles. Nada queda al azar. Nada queda fuera de la supervisión directa del ministerio. El control absoluto empieza a tomar forma desde el primer momento. Goebbels asume el control total de la prensa, convirtiendo los periódicos en vehículos directos del relato oficial. Cada titular, cada artículo y cada imagen responde a una línea única dictada desde el poder. No existen matices ni interpretaciones independientes. La información deja de ser un reflejo de la realidad y pasa a ser una construcción cuidadosamente diseñada. La prensa ya no informa, reafirma. Se convierte en una repetición constante de los mismos mensajes, de los mismos símbolos y de las mismas consignas. El lector recibe una versión única de los hechos, presentada como incuestionable. La disidencia desaparece de las páginas impresas. El silencio se impone sobre cualquier voz alternativa. El mensaje del régimen ocupa todo el espacio disponible. La radio se transforma en una herramienta central dentro de este sistema. El Volksempfänger, la radio popular, es diseñada para llegar a cada hogar y garantizar que la voz del régimen esté siempre presente. No es un medio neutral, es un canal directo entre el poder y la población. Cada emisión refuerza el mismo discurso, las mismas ideas y la misma visión del mundo. La radio elimina la distancia entre el Estado y el individuo. El mensaje se escucha en la intimidad del hogar, de manera constante y repetitiva. No hay posibilidad de contraste. La voz del régimen se convierte en la voz dominante, omnipresente y cotidiana. El control del sonido es también el control del pensamiento. El cine se integra plenamente en esta estructura de propaganda total. Los noticiarios cinematográficos glorifican al Führer de forma sistemática y constante. Cada proyección refuerza su imagen, su autoridad y su papel central. El cine no solo muestra, construye una realidad visual diseñada para impresionar y convencer. Las imágenes están cuidadosamente seleccionadas para transmitir poder, unidad y grandeza. El espectador no recibe información, recibe una experiencia emocional dirigida. La repetición de estas imágenes crea una narrativa sólida e inamovible. El cine se convierte en un ritual colectivo de reafirmación ideológica. La pantalla sustituye al pensamiento crítico. El teatro también queda bajo el control directo del Ministerio de Propaganda. No existe espacio para la creatividad independiente, ni para la expresión libre. Cada obra, cada representación y cada texto debe alinearse con el relato oficial. El escenario deja de ser un lugar de reflexión y se convierte en un instrumento del poder. El contenido es supervisado, filtrado y aprobado. La censura actúa como un mecanismo constante y sistemático. El público recibe únicamente aquello que refuerza el discurso dominante. El teatro pierde su función crítica y se convierte en propaganda escenificada. La cultura se redefine como una extensión del Estado.
La literatura sigue el mismo camino de control absoluto. Los libros, los autores y las ideas son evaluados según su utilidad para el régimen. No hay margen para interpretaciones divergentes, ni para pensamientos autónomos. La censura elimina cualquier obra que no encaje con el relato nazi. La palabra escrita se convierte en una herramienta de adoctrinamiento. El lector solo tiene acceso a una visión del mundo cuidadosamente construida. La diversidad intelectual desaparece. La literatura deja de ser un espacio de debate y se transforma en un canal más de propaganda. El pensamiento independiente es sistemáticamente erradicado. El arte, en todas sus formas, queda subordinado a los objetivos del Ministerio de Propaganda. La estética, los temas y los mensajes deben servir al relato oficial. No se permite la ambigüedad ni la interpretación libre. El arte ya no expresa, obedece. Cada imagen, cada forma y cada símbolo están al servicio del poder. La creatividad se redefine como alineación ideológica. Todo aquello que no encaja es eliminado. El arte se convierte en un lenguaje visual del régimen. La propaganda invade incluso los espacios tradicionalmente dedicados a la expresión personal. La censura actúa como el eje central de este sistema. No es un elemento aislado, es un proceso continuo y omnipresente. Cualquier forma de disidencia es eliminada antes de poder existir. No se trata solo de prohibir, sino de borrar. Las voces alternativas desaparecen del espacio público. El silencio es impuesto como norma. La ausencia de oposición refuerza la sensación de unanimidad. La censura no solo controla lo que se dice, controla lo que se puede pensar. El vacío informativo se llena con propaganda. El control se vuelve absoluto. Goebbels no crea medidas aisladas, crea un sistema total. Cada medio refuerza al otro. La prensa, la radio, el cine, el teatro, la literatura y el arte funcionan como piezas de un mismo engranaje. No existen contradicciones internas. Todo transmite el mismo mensaje, con diferentes formatos pero con idéntico contenido. La repetición constante consolida el relato. El individuo queda rodeado por una única narrativa. No hay espacios de escape. El sistema está diseñado para ser cerrado y autosuficiente. La propaganda se convierte en el entorno completo. No hay espacio para pensar fuera del relato nazi. El sistema está construido para eliminar cualquier posibilidad de duda. La repetición constante genera familiaridad, y la familiaridad se convierte en aceptación. El pensamiento crítico es desplazado por la obediencia narrativa. El individuo no recibe estímulos alternativos. La uniformidad del mensaje crea una realidad única. La propaganda no solo informa, define lo que es real. El relato se impone como verdad absoluta. Pensar diferente deja de ser una opción visible. El control mental se vuelve estructural. La propaganda deja de ser un complemento del poder. Ya no es un apoyo externo ni una herramienta secundaria. Se integra en el núcleo mismo del Estado. El ejercicio del poder se realiza a través del control del mensaje. Gobernar significa controlar lo que se ve, se oye y se lee. La propaganda no acompaña al poder, lo sustituye. La autoridad se construye mediante imágenes, palabras y sonidos. El control de la percepción se convierte en control político. El poder se ejerce desde la narrativa. El Ministerio de Propaganda no actúa de forma reactiva, actúa de forma permanente. No espera a responder, se adelanta. Cada mensaje está planificado, coordinado y repetido. La consistencia del relato elimina la incertidumbre. El ciudadano recibe una versión estable y constante del mundo. No hay cambios bruscos ni contradicciones. La propaganda crea una sensación de orden absoluto. Todo parece encajar dentro de una lógica única. El control se normaliza. La propaganda se vuelve invisible por su omnipresencia. El sistema creado por Goebbels no deja espacios vacíos. Cada medio,
Cada formato y cada canal está ocupado. La saturación informativa impide la reflexión. El exceso de mensaje elimina el silencio necesario para pensar. La propaganda llena todos los rincones de la vida cotidiana. Desde el hogar hasta los espacios públicos, el relato es el mismo. La repetición constante refuerza la obediencia. El individuo vive dentro de una narrativa cerrada. El control se ejerce sin necesidad de coerción visible. La propaganda alcanza su forma final cuando se convierte en poder absoluto. No existe separación entre comunicación y autoridad. El relato define la realidad, y la realidad confirma el relato. El sistema funciona de manera circular y perfecta. No hay oposición, no hay alternativas, no hay fisuras. La propaganda ya no explica el poder, lo encarna. El control del mensaje es el control total. La narrativa se impone como única verdad posible. El poder se ejerce a través de la propaganda. Durante los primeros años de guerra, la propaganda transforma las conquistas rápidas en mitos nacionales cuidadosamente construidos. Cada avance es presentado como una hazaña histórica, amplificada y repetida hasta convertirse en símbolo colectivo. No se muestran dudas ni límites, solo victorias constantes que alimentan una narrativa triunfal. El entusiasmo popular no surge de manera espontánea, es diseñado, dirigido y sostenido por un aparato propagandístico que controla el ritmo y el tono del mensaje. La guerra se convierte en un relato heroico permanente, donde cada éxito refuerza la idea de inevitabilidad. La percepción pública es moldeada para creer en una cadena ininterrumpida de logros. La propaganda convierte hechos militares en leyendas emocionales que sustituyen el análisis por exaltación. El conflicto se presenta como una secuencia gloriosa sin fisuras ni contradicciones. El entusiasmo popular es cuidadosamente fabricado mediante mensajes repetitivos que exaltan las conquistas rápidas. No existe espacio para la duda ni para la reflexión crítica. La propaganda actúa como un generador constante de emoción colectiva. Cada victoria es magnificada y elevada a categoría de mito nacional. El público recibe una versión simplificada y glorificada de la guerra. La complejidad desaparece y es reemplazada por consignas claras y emocionales. La guerra se convierte en una experiencia simbólica, compartida. El entusiasmo no es consecuencia de la realidad, es el resultado de una construcción sistemática. La propaganda dirige las emociones de forma calculada. La euforia colectiva se mantiene mediante repetición constante. La narrativa propagandística se apoya en la velocidad de las conquistas para consolidar su efecto. La rapidez se presenta como prueba de superioridad y destino histórico. Cada mensaje refuerza la idea de un avance imparable. La propaganda selecciona lo que se muestra y elimina cualquier elemento que pueda generar incertidumbre. La percepción pública queda anclada a una imagen de éxito continuo. El mito nacional se fortalece con cada repetición. La guerra es presentada como un camino inevitable hacia la victoria. El entusiasmo se convierte en una obligación emocional. La propaganda no describe la guerra, la redefine. La realidad queda subordinada al relato. El antisemitismo de Goebbels, documentado en sus diarios, se vuelve obsesivo y central dentro de su visión del mundo. No se trata de una postura ocasional, sino de una fijación constante que impregna su pensamiento. Esta obsesión se transforma en justificación ideológica para la violencia. La propaganda utiliza el antisemitismo como eje explicativo de la guerra y de la sociedad. El discurso se radicaliza progresivamente. Los diarios reflejan una visión cerrada y excluyente. El antisemitismo no es presentado como una opinión, sino como una verdad incuestionable. La propaganda refuerza esta obsesión de forma sistemática. El odio se normaliza mediante repetición. Goebbels justifica la Kristallnacht dentro de este marco ideológico construido por la propaganda.
La violencia es presentada como respuesta necesaria y legítima. No hay condena, solo validación. La propaganda convierte el ataque en un acto justificado dentro del relato oficial. La narrativa elimina cualquier rastro de empatía o cuestionamiento. La Kristallnacht es integrada como parte coherente del discurso antisemita. La propaganda no informa sobre la violencia, la legitima. El mensaje busca eliminar cualquier resistencia moral. La violencia se presenta como consecuencia lógica del relato. El odio se institucionaliza a través del lenguaje. La incitación a la violencia se convierte en un componente activo de la propaganda. No se limita a justificar hechos pasados, impulsa acciones futuras. El discurso antisemita es constante y agresivo. La propaganda crea un clima donde la violencia es percibida como necesaria. El lenguaje deshumaniza y lenguaje simplifica. La repetición refuerza la aceptación social del odio. La incitación no es directa solamente, es estructural. Cada mensaje refuerza la idea de un enemigo permanente. La violencia se normaliza dentro del relato oficial. El antisemitismo se convierte en motor ideológico. La propaganda elimina cualquier barrera ética. El apoyo activo a la solución final se integra dentro de este sistema propagandístico. No se presenta como una ruptura, sino como una consecuencia lógica del discurso previo. La propaganda prepara el terreno emocional e ideológico. El lenguaje oculta la magnitud real mediante abstracciones y consignas. El mensaje elimina la individualidad y convierte a un grupo en concepto. La solución final es apoyada desde el marco ideológico construido durante años. La propaganda sostiene el proceso mediante silencio y justificación. La realidad queda enterrada bajo el relato. El discurso legitima lo irreparable. La propaganda se convierte en cómplice, estructural. La guerra y el antisemitismo se fusionan dentro del mismo relato propagandístico. Ambos son presentados como partes inseparables de una misma lucha. El enemigo externo y el enemigo interno son definidos con el mismo lenguaje. La propaganda crea una narrativa total que lo explica todo. No hay hechos aislados, todo encaja dentro del relato. La guerra se justifica ideológicamente y el odio se militariza. El discurso elimina cualquier distinción entre propaganda y realidad. El mensaje se vuelve omnipresente. La percepción pública queda completamente moldeada. La narrativa se convierte en marco absoluto. En 1944, Goebbels es nombrado plenipotenciario para la guerra total. Este nombramiento refuerza su papel central dentro del aparato del poder. La propaganda se adapta a una nueva fase del conflicto. El mensaje se radicaliza aún más. La guerra total se presenta como necesidad absoluta. No hay espacio para la moderación ni para la duda. El lenguaje se vuelve más extremo. La propaganda busca movilizar hasta el último recurso emocional. El nombramiento consolida la unión entre guerra y propaganda. El discurso se vuelve definitivo. La narrativa exige entrega total. El famoso discurso del Sportpalast se convierte en un momento clave de esta etapa. La pregunta lanzada al público, ¿queréis la guerra total?, no es improvisada. Es el resultado de una preparación propagandística prolongada. El discurso condensa años de manipulación emocional. La pregunta no busca reflexión, busca confirmación. La propaganda ha preparado la respuesta con antelación. El escenario, el lenguaje y el tono refuerzan el mensaje. La guerra total se presenta como única opción posible. La retórica elimina cualquier alternativa. El discurso actúa como culminación del relato. La multitud grita que sí, confirmando el éxito del proceso propagandístico. La respuesta colectiva refleja una realidad construida previamente. No es una decisión individual, es una reacción condicionada. La propaganda ha moldeado la percepción hasta ese punto. El grito colectivo simboliza la sustitución del pensamiento por la consigna. El entusiasmo ya no responde a hechos,
responde al relato. La propaganda se manifiesta en forma de unanimidad. La respuesta pública valida el discurso. La guerra total es aceptada como destino. La narrativa se impone definitivamente. La escena del Sportpalast representa la culminación del control propagandístico. La realidad ha sido sustituida por el relato. El público responde dentro de un marco cerrado. No hay espacio para cuestionar la pregunta. La propaganda ha eliminado la posibilidad de decir no. El grito colectivo refuerza la ilusión de consenso absoluto. El discurso se convierte en acto reformativo. La propaganda ya no describe, produce realidad. El momento simboliza la fusión total entre mensaje y acción. La narrativa se hace irreversible. El control es completo. La propaganda ya ha sustituido a la realidad de forma definitiva. Lo que se percibe no es lo que ocurre, sino lo que se comunica. La guerra, el antisemitismo y la violencia se integran en un único relato coherente. La propaganda actúa como filtro absoluto de la experiencia. La realidad deja de tener peso propio. El discurso define lo que es verdadero. La percepción colectiva queda atrapada dentro del mensaje. La propaganda se convierte en el único marco posible. El pensamiento independiente desaparece. El relato se impone como única verdad. La sustitución de la realidad por la propaganda marca el final del proceso. Todo lo que ocurre es interpretado a través del discurso oficial. No existen hechos fuera del relato. La guerra total es aceptada como necesidad incuestionable. El antisemitismo se normaliza como ideología dominante. La violencia se justifica como acto legítimo. La propaganda ha cumplido su función final. La realidad ha sido absorbida por el mensaje. El poder se ejerce desde la narrativa. La propaganda ya no acompaña los hechos, los reemplaza. El control es absoluto. El Reich se derrumba de manera irreversible. La estructura que había sido presentada como invencible se descompone desde dentro. Las promesas de grandeza desaparecen frente a una realidad imposible de ocultar. Berlín está en ruinas, convertida en el reflejo físico del colapso total. Los símbolos del poder ya no impresionan, solo muestran destrucción. La ciudad, antes utilizada como escenario propagandístico, se transforma en evidencia del fracaso. No queda rastro del relato triunfal que durante años fue impuesto. El derrumbe no es solo militar o político, es ideológico. Todo aquello que fue construido a través de la propaganda se desmorona al mismo tiempo. La imagen del Reich se rompe junto con sus estructuras. Berlín en ruinas representa el final de la ilusión. Las calles devastadas contradicen cada mensaje repetido durante años. El paisaje ya no puede ser reinterpretado por la propaganda. La destrucción es absoluta y visible. El colapso alcanza todos los niveles. La capital del régimen se convierte en el símbolo definitivo de su caída. No hay narrativa capaz de ocultar el estado de la ciudad. La realidad se impone con una fuerza imposible de negar. El Reich ya no controla el escenario. Las ruinas hablan por sí solas. El mito se disuelve frente a los restos materiales. Goebbels se refugia en el búnker de Hitler mientras todo se derrumba a su alrededor. El espacio cerrado se convierte en el último reducto del poder perdido. Aislado del exterior, permanece aferrado a la estructura que ayudó a construir. El búnker representa la negación final. Mientras el mundo exterior confirma la derrota, dentro se mantiene la ficción. El encierro refuerza el fanatismo. No hay adaptación, no hay aceptación. La propaganda, que antes inundaba todos los espacios, ahora se reduce a un entorno claustrofóbico. El refugio se convierte en símbolo de desconexión total. El colapso avanza, pero la negación persiste. Incluso entonces, Goebbels se niega a aceptar la derrota. La realidad ya no importa. El rechazo a reconocer el final es absoluto. La caída del Reich no altera su convicción. La propaganda que construyó durante años se convierte en su única referencia.
La derrota no encaja dentro del relato, por lo tanto es rechazada. La negación es una forma de fanatismo extremo. No hay espacio para la autocrítica ni para la reflexión. La fidelidad al mito es total. El colapso externo no produce un cambio interno. La mentira se mantiene como último refugio. El búnker se transforma en el escenario final de esta negación. Mientras Berlín se derrumba, dentro se sostiene una visión irreal. El aislamiento refuerza la ruptura con el mundo. No hay comunicación con una realidad alternativa. La propaganda ya no necesita difundirse, solo sostenerse internamente. La derrota se convierte en un concepto inadmisible. El fanatismo sustituye cualquier análisis racional. El final se aproxima, pero no es reconocido. La negación se vuelve una forma de resistencia simbólica. El encierro refuerza la fidelidad al relato. La mentira persiste hasta el último momento. Tras el suicidio de Hitler, Goebbels es nombrado canciller por un solo día. El nombramiento carece de poder real, pero mantiene el simbolismo. El cargo existe solo dentro de una estructura ya destruida. No hay gobierno efectivo, solo una formalidad vacía. El Reich ya no existe como entidad funcional. El nombramiento refleja la desconexión total con la realidad. La propaganda institucional continúa incluso sin Estado. El título se convierte en una sombra de lo que fue. El poder es puramente nominal. La ficción se mantiene hasta el final. El colapso es absoluto. Ese único día como canciller no cambia nada. No hay posibilidad de reconstrucción ni de control. El nombramiento es el último gesto de una estructura moribunda. El poder político se reduce a una etiqueta sin contenido. La continuidad del cargo refleja la negativa a aceptar el final. Propaganda institucional se aferra a las formas aunque la sustancia haya desaparecido. El Reich sigue existiendo solo en el discurso interno. El contraste entre el título y la realidad es total. El colapso ya no puede ser revertido. La mentira sigue ocupando el lugar de la verdad. El final es inminente. Junto a su esposa Magda, Goebbels asesina a sus 6 hijos. El acto representa el extremo del fanatismo. No hay separación entre ideología y vida personal. La destrucción alcanza el núcleo familiar. La decisión refleja una fidelidad absoluta al relato construido. No hay futuro concebible fuera de la mentira. El fanatismo elimina cualquier alternativa. El acto no busca explicación, solo coherencia interna. La propaganda, convertida en visión del mundo, anula cualquier instinto de preservación. La tragedia se consuma en silencio. El colapso alcanza su punto más oscuro. El asesinato de los hijos marca la ruptura definitiva con cualquier resto de humanidad. La ideología se impone incluso sobre la vida. No existe salida posible dentro de ese marco mental. El fanatismo no permite imaginar un mundo posterior al Reich. La destrucción se convierte en la única opción aceptable. El acto refleja la negación total de la derrota. La realidad exterior no tiene cabida. La mentira se mantiene incluso a costa de todo. El colapso ya no es solo político, es moral. El final se vuelve irreversible. La fidelidad al relato es absoluta. Después de asesinar a sus hijos, Goebbels y su esposa se suicidan. El acto final cierra el ciclo de negación. No hay rendición ni aceptación. El suicidio se presenta como coherente con la mentira sostenida. El final no es una ruptura con la propaganda, es su culminación. La realidad no es reconocida ni siquiera al final. El fanatismo dirige cada decisión. La muerte se convierte en extensión del relato. No hay reconciliación con los hechos. El colapso se consuma sin reflexión. La fidelidad al mito se mantiene hasta el último instante. El suicidio simboliza el rechazo definitivo a la realidad. No hay espacio para una vida fuera del relato creado. La propaganda, que había sustituido al mundo real, también sustituye el instinto de supervivencia. El final es una consecuencia lógica del fanatismo.
No existe alternativa concebible. La mentira se convierte en único marco posible. La derrota no es aceptada ni siquiera en la muerte. El colapso se cierra de forma absoluta. El sistema termina como fue construido, sin fisuras internas. El fanatismo llega a su extremo. La negación se mantiene hasta el final. El propagandista muere fiel a la mentira que creó. No hay distanciamiento ni arrepentimiento. La fidelidad al relato es total y permanente. La propaganda, que durante años sustituyó a la realidad colectiva, termina sustituyendo su propia percepción del mundo. El final no implica una ruptura con el discurso, sino su confirmación. La mentira se mantiene intacta incluso ante la destrucción total. El colapso, no logra desmontar la narrativa interna. La fidelidad ideológica supera cualquier evidencia. El propagandista vive y muere dentro de su propia construcción. La realidad nunca es aceptada. La muerte no pone fin al relato, solo al individuo. La mentira que creó lo acompaña hasta el último momento. No hay reconocimiento del error ni de la destrucción causada. El fanatismo permanece intacto. El colapso del Reich no produce una revisión interna. La propaganda ha moldeado una identidad inseparable del relato. El final es coherente con todo lo anterior. La negación es constante. La fidelidad al mito define cada decisión final. El propagandista desaparece sin abandonar la mentira. El control del relato persiste hasta la muerte. El colapso, el fanatismo y la muerte se unen en un mismo desenlace. La destrucción material de Berlín refleja la destrucción ideológica interna. El búnker simboliza el aislamiento final. El nombramiento vacío, el asesinato de los hijos y el suicidio cierran el ciclo. Todo ocurre dentro del mismo marco narrativo. La propaganda no se detiene, se internaliza. La realidad es rechazada hasta el final. El propagandista no sobrevive a su propia mentira. El final confirma la naturaleza del sistema que creó. La fidelidad al relato es absoluta. La mentira acompaña al colapso hasta su último instante. Joseph Goebbels no fue un simple político ni una figura secundaria dentro del engranaje del poder. Su papel trascendió la gestión institucional y se instaló en el núcleo mismo de la manipulación de masas. Su influencia no se midió solo en cargos o decisiones administrativas, sino en su capacidad para moldear percepciones colectivas. Fue uno de los mayores manipuladores de masas de la historia, porque entendió que controlar el relato significaba controlar la realidad. Su poder no residía únicamente en lo que decía, sino en cómo lograba que millones pensaran, sintieran y reaccionaran de la forma deseada. La propaganda en sus manos dejó de ser un instrumento y se convirtió en una forma de dominación psicológica. Su legado no está ligado a una ideología concreta, sino al uso sistemático de la manipulación emocional. Esa es la verdadera dimensión de su figura histórica. Las técnicas que desarrolló no murieron con el nazismo, ni desaparecieron con la caída del régimen. Evolucionaron, se transformaron y se adaptaron a nuevos contextos. La manipulación de masas no necesita símbolos específicos para sobrevivir. Solo necesita emociones que explotar. Goebbels comprendió que el miedo, el orgullo y el odio son herramientas más eficaces que los argumentos racionales. Esa comprensión sigue vigente. Las técnicas cambian de forma, pero conservan su esencia. El control del mensaje, la repetición constante y la simplificación extrema continúan siendo pilares de la manipulación moderna. Su legado no es histórico, es funcional. La propaganda no pertenece al pasado, se reinventa continuamente. Esa continuidad es parte de la advertencia. Su historia no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un ejemplo extremo de un fenómeno recurrente. La manipulación no aparece de repente, se construye poco a poco. Goebbels no creó un monstruo de un día para otro, lo alimentó durante años.
Su capacidad para normalizar la mentira y convertirla en verdad aceptada demuestra el peligro de la propaganda cuando no encuentra resistencia. La historia muestra que no se necesita una dictadura declarada para que la manipulación funcione. Basta con que la emoción sustituya al pensamiento crítico. Esa es la lección central que deja su figura. No es solo una biografía, es una advertencia permanente. Cuando la propaganda reemplaza a la verdad, la sociedad pierde su capacidad de defensa. La verdad deja de ser un punto de referencia común y se convierte en algo relativo, maleable y sustituible. Goebbels entendió que no era necesario ocultar todos los hechos. Bastaba con reinterpretarlos emocionalmente. Cuando la verdad se diluye, cualquier narrativa puede imponerse. La propaganda no necesita demostrar, solo necesita convencer. Ese proceso debilita a la sociedad desde dentro. La manipulación se vuelve invisible porque se presenta como normalidad. El peligro no es solo la mentira, sino su aceptación colectiva. Ahí comienza la vulnerabilidad. Cuando la emoción anula el pensamiento crítico, las decisiones dejan de ser racionales y pasan a ser impulsivas. Goebbels explotó esa dinámica con precisión. Sabía que una sociedad emocionalmente saturada es una sociedad más fácil de dirigir. La reflexión requiere tiempo y distancia. La emoción exige reacción inmediata. La propaganda se alimenta de esa urgencia emocional. Cuando el pensamiento crítico se debilita, la manipulación se fortalece. La historia demuestra que este desequilibrio abre la puerta al horror. No porque la sociedad lo desee, sino porque pierde la capacidad de reconocerlo a tiempo. Esa es la fragilidad que deja al descubierto su legado. La vulnerabilidad social no surge solo de la ignorancia, sino de la saturación de mensajes diseñados para provocar emociones. Goebbels convirtió la repetición en una forma de condicionamiento. Cuanto más se repite un mensaje, más familiar se vuelve, y lo familiar se acepta con menos resistencia. Ese mecanismo sigue siendo utilizado. La propaganda no busca convencer a todos de inmediato, busca erosionar lentamente la duda. Cuando la duda desaparece, la manipulación triunfa. El legado de Goebbels no es una ideología concreta, es un método. Y los métodos sobreviven a quienes los crean. Recordar su historia no es un ejercicio académico ni una simple revisión del pasado. Es una advertencia activa. La manipulación no anuncia su llegada, se disfraza de información, de entretenimiento o de consenso. Goebbels demostró que una sociedad puede ser conducida hacia el horror sin darse cuenta. No mediante la fuerza directa, sino mediante la construcción constante de una realidad emocionalmente aceptable. El peligro no está solo en quienes manipulan, sino en quienes dejan de cuestionar. Esa es la lección más incómoda y más necesaria. La historia no se repite de la misma forma, pero rima en sus mecanismos. La memoria histórica cumple una función esencial cuando se entiende como prevención. La figura de Goebbels obliga a reflexionar sobre el poder de la comunicación y la responsabilidad colectiva frente a ella. No se trata solo de señalar a un individuo, sino de comprender el sistema que lo hizo posible. La manipulación de masas no necesita genios, necesita contextos favorables. Cuando la verdad pierde valor, la propaganda gana terreno. Esa dinámica no pertenece a un solo periodo histórico. Es un riesgo constante. Recordarlo es una forma de resistencia. Esta historia merece ser recordada porque no habla solo del pasado, habla del presente y del futuro. La manipulación adopta nuevas formas, pero conserva los mismos principios. Comprender cómo funcionó permite reconocer señales similares en otros contextos. La advertencia no es abstracta, es concreta.
Cuando la propaganda reemplaza a la verdad y la emoción anula al pensamiento crítico, el terreno queda preparado para el horror. Esa es la conclusión inevitable. Recordar no es un acto pasivo, es una forma de defensa. Y si este contenido te ha resultado valioso, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas. Cada interacción ayuda a mantener viva la memoria y a difundir advertencias que siguen siendo necesarias. Recordar es una forma de proteger el presente. Compartir estas historias es una manera de no repetirlas. Tu apoyo nos permite seguir haciéndolo.